Esta tarde aquí con nosotros. Sabemos que pues, esta pre-campaña que tiene muy agitada, pues al final tú llegaste al mundo de la política proveniente fundamentalmente de otro ámbito. Llegaste del mundo de los negocios, yo te conocí todavía por ahí en el año 2000, todavía estabas en el ámbito del libro que escribiste, de Dios mío es mi viuda, digamos en la línea del desarrollo humano. ¿De dónde Josefina Cisnota establece ese vínculo del mundo, digamos, de los negocios al mundo específico de la lucha por el poder? Gracias, Serrano. Primero sí quiero agradecer esta invitación de la comunidad. Me siento muy emocionada y ofrezco una disculpa. Vengo del estado de Michoacán. Ahora estamos caminando todo el país. Y eso me ha permitido volver a sentir a México, volver a sentirlo en sus esperanzas, volver a sentirlo en su desesperanza, en su desaliento, en su reclamo, pero particularmente volver a sentirlo en esta apuesta de amor por México. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes desde la comunidad me han hecho sentir siempre parte de esta comunidad extraordinaria y sin la cual jamás podríamos entender a México. Es una comunidad con la que yo siento lazos de cariño y de amor profundo. Es una comunidad que me parece hoy tiene mucho que brindarnos a los mexicanos, su espíritu de comunidad, su solidaridad entre ustedes, su subsidiariedad, la defensa de sus tradiciones y la capacidad de emprender y generar prosperidad. En particular quiero agradecerle a mi familia, la familia Chá, que siempre me ha hecho parte de ellos y que sin ellos mucho de lo que he podido construir no hubiese podido darse. Y tenerlos aquí esta mañana es de verdad esperanzador y de una gran fortaleza. Gracias, Ishi querido, también. Gracias a todos quienes hemos compartido y por supuesto a mi amigo Ezra, que lo conozco desde hace un buen rato, a Rebe, que está aquí, que me encanta verte. Y bueno, Ezra, pues esta historia empezó como la de muchos. Yo soy hija de un comerciante que vende pintura, y como muchos de ustedes, a mí también me llevaban a las tiendas de mi papá. Porque entonces a uno no le preguntaban si quería ir o no a la tienda. No es como ahora que los jóvenes a los 40 años siguen estudiando su maestría 3 y no van a la fábrica. En esa época hay mamás que a mí me dicen: oye, mi hijo tiene 40 años y no se quiere casar. Y le digo: y no se va a casar, porque mientras viva tan cómodo en su casa y sigue estudiando, eso va a estar imposible. Pero en esa época uno no le preguntaba, uno iba y era parte de ese esfuerzo y era parte de esa vida de emprender. Yo me acuerdo estar subida en ese galón de pintura para alcanzar el mostrador, y ahí aprendí lo que significa comprar y vender. Y ahí aprendí que ser comerciante de pronto es más difícil que ser un buen ingeniero, un buen abogado, porque el comercio es un arte. Y hace poco me preguntaba un periódico muy importante en México: ¿cuáles son los aromas que más recuerdas de tu niñez? Y no pude decir toda la verdad, porque estaba muy difícil explicar qué es el tiner de la guarraza. Pues sinceramente, ¿cómo lo voy a hacer para explicar? Así que me salvó mi mamá, que es una excelente cocinera, y dije: bueno, los aromas de la cocina, pero acá entre no se los puedo decir. Todavía entro a una obra de carpintería y ese olor a tiner y aguarrás me parece un éxtasis y me recuerda a la niñez. Y comento esto porque este es parte de mi origen. Y en este origen recordaremos todos cuando en México empezamos a vivir los gobiernos megalómanos, intervencionistas, los controles de precios, cuando se nacionalizó la banca, cuando había controles de precios. Aquí hay gente muy joven de la comunidad, probablemente no se acuerdan, pero hay algunos que sí nos acordamos. Y nos acordamos de aquellas hiperinflaciones, y nos acordamos que en 1982 incluso se puso un control de cambios y podíamos salir al extranjero con $500. Yo lo recuerdo muy bien porque fue mi primer viaje a Europa con mi familia y me tocaron solamente cambiar $500,
lo cual sería inédito para un joven del día de hoy que quiere ir a viajar a Europa. Y me acuerdo que en ese reclamo ciudadano empresarial muchos decidimos venir del mundo de la empresa al mundo de la política. Y fue cuando surgieron liderazgos muy importantes que empezaron a animar entonces a jóvenes que estábamos en el sector empresarial y nos decían: ya no alcanza venir a las cámaras empresariales, ya no alcanza venir a la cámara de la industria del vestido, o venir a la industria de la construcción, o venir a las manufacturas. Tiene que haber voces del sector empresarial que vayan a luchar desde la política por la libertad de emprender, por la libertad de crear. Y era la época donde conseguir una pasta de dientes era más fácil en las banquetas o los controles de precios que teníamos. Así que a mí me dio por empezar a luchar por las libertades. Y me metí a Coparmex y a las cámaras de comercio y empecé a dar muchas conferencias en México y en muchos países de América Latina. Y la verdad, debo decirlo, me empezó a ir muy bien. Como diría la canción de Juan Gabriel, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Y le decía el otro día a Carlos Medina: hasta que te conocí. Porque muchos liderazgos empresariales se vinieron a la política. Ernesto Rufo, Carlos Medina, muchos que después fueron gobernadores y que empezaron a construir desde el mundo de la política. Así que así es como se da la construcción de este puente entre el mundo de la empresa al mundo de la política. Y por eso a mí me da mucho gusto venir a esta comunidad, porque aquí nadie me tiene que convencer de lo que significa arriesgar, de lo que significa crear un empleo, de lo que significa abrir una fábrica o un negocio, de lo que significa la capacidad de construir prosperidad. Se dio este ingreso en el año 2000 y ahí se empezó a escribir otra historia. Josefina, cuando tú en el 2000 llegas como diputada y a partir de eso, el mismo Carlos Medina, entras en lo que sería la propia Secretaría de Desarrollo Social, yo además recuerdo que ahí te conocí y te voy a ser muy honesto, yo dije, no voy a aguantar ni 6 meses. Yo pensé lo mismo de Rebe cuando se casó con él. Dentro de la Secretaría de Desarrollo Social te convirtió en una mujer de política. No eras una mujer de política. Yo vi ahí a alguien que como esponja comenzó a absorber absolutamente todo, una capacidad para negociar desde Cedesol con priistas, con unos dinosaurios estilo lo que era el gobernador de Oaxaca. Yo me acuerdo las anécdotas de José Murat. Uno se pregunta cómo un político, o en tu caso una mujer que entra en la política y empieza a relacionarse con una clase política mexicana que no solamente da vergüenza, da miedo. Sí. Y a partir de esta realidad tienes que pensar que esto se puede cambiar. ¿Cómo le haces? Pues mira, recordaremos que fue la alternancia del año 2000. Había una gran esperanza, había una enorme expectativa, había incredulidad de que no era posible que ganara otro partido político. Y sin embargo, yo llegué justo cuando había una gran esperanza en el país. Me invita Carlos Medina a participar en la Cámara de Diputados. Lo hizo la primera vez en 1997 y yo llegaba con mis hijas muy chiquitas a Chihuahua. Y entonces le dije a Sergio, mi esposo: oye, mañana voy a conocer a Felipe Calderón, que es el presidente del PAN. No lo conocía. Dijo: ¿y a qué vas a conocer a Felipe Calderón? Dije: es que Carlos Medina quiere que vaya al Congreso. Y me dijo Sergio: mira, yo te he apoyado en todo, pero en la política jamás, porque eso es solamente para gente que no es decente. Y ese día aprendí 2 cosas. Aprendí que la política puede ser para gente que sí es decente y honorable, y aprendí a que nunca más volvería a pedir permiso, porque me fue muy mal. Entonces,
Recuerdo que ya no llegué a conocer a Felipe Calderón y para el año 2000 me volvieron a invitar y llegué al Congreso y ahí conocí al presidente Vicente Fox y conocí a quien después sería el presidente Felipe Calderón, que era el coordinador de mi grupo parlamentario. Y yo siempre he sido una optimista necia con el país y eso lo aprendí en mi familia. Y aprendí que había que acabar a México de mejor manera y aprendí que teníamos la capacidad y la fuerza de construir lo que México requiere. Así de que llegué al Congreso, duré 3 meses en el Congreso y el presidente Fox me invitó a la Secretaría de Desarrollo Social. Y debo confesarles aquí en esta comunidad maravillosa que los primeros meses fueron muy difíciles, que al igual que Ezra, no era el único. Había casi apuestas de cuánto tiempo iba a durar el CDSOL. Y había apuestas legítimas, porque yo no venía de una trayectoria política. Y porque en ese gabinete había nombres como Castañeda, y como Pancho Barrio, y como Carlos Abascal, es decir, quienes ya habían estado en el mundo de la política. Y yo sabía que tenía que probar al presidente Fox que no se había equivocado. Y recuerdo esos primeros meses en la CDSOL, pues prácticamente trabajando 18 horas diarias, incluyendo sábado y domingo, conociendo la Secretaría, conociendo los programas, preguntándole a la gente. Y creo que lo que más me ayudó es que no llegué con una mirada de política. Yo llegué a la política con una mirada de ciudadana. Y entonces eso me permitió empezar, por ejemplo, quitamos el programa de la tortilla de los tortibonos, que era un programa de mucha corrupción. Y cuando yo dije, voy a quitar el programa de la tortilla, me dijeron, vas a hacer una revolución social, vas a generar una rebelión social. Y no se generó. Y no se generó porque la mayoría de los tortibonos generaban corrupción y no había padrones de beneficiarios. Así que como eso empezamos a hacer que creciera la política social y reconozco que tuve que cambiar mi equipo. Primero empecé con un equipo poco profesional, con un equipo como muy del partido y después me fui a buscar a los mejores. Y fui a buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres y lo digo con mucho orgullo. Creo que la Secretaría de Desarrollo Social logró uno de los equipos más exitosos y sólidos en el gobierno del presidente Fox. Y empezamos a hacer crecer la política social. Y algo que yo aprendí en la CDSOL fue a caminar México. Y desde entonces sigo caminando México. Y desde entonces no he dejado de caminar el país. Y ahí aprendí la grandeza de los mexicanos, sobre todo en los desastres naturales. En el huracán Stan, el presidente me dejó ahí hacerme cargo en Chiapas. Se habían perdido más de 40,000 viviendas. Me fui a vivir al cuartel militar porque me pareció poco considerado irme a vivir a un hotel cuando la gente lo había perdido todo. Así que le pedí un cuarto a los militares y viví un mes en el cuartel militar. Y todo esto me permitió conocer varias cosas. Primero, lo que sí es la pobreza. Después, lo que sí es la capacidad de trabajo de nuestra gente, decirte que nadie quiere ser pobre. Y solamente comentaré uno de tantos momentos que viví. En un programa muy importante con don Alfredo Achar de construcción de viviendas a las familias pobres, me acuerdo que entregábamos las escrituras de las viviendas y la mayoría de las escrituras se las dábamos a las mujeres. Y hay casi como una expresión física. Cuando una mujer le da las escrituras de una casa, las abraza. Y no solamente las mujeres pobres, todas las mujeres queremos las escrituras de nuestra casa. Todas. Y aunque los señores nos digan, mira, mejor te rento una casa porque financieramente le decimos no. Tú haz lo que quieras con tu negocio, pero a mí me firman las escrituras de una casa y son las que yo quiero tener porque son para mí y para mis hijos. Bueno, para las mujeres pobres, don Alfredo lo sabe bien, abrazaban las escrituras de una casa y a mí me encantaba preguntarles, ¿qué prefieren? ¿Las escrituras de una casa o un mal marido? Y todas contestaban
las escrituras de una casa, por supuesto. También les decía que se pueden tener las dos cosas, las escrituras de una casa y un excelente marido, lo cual lo creo fervientemente. Así que ir a Cedesola me permitió conocer la pobreza, la desesperanza, pero también la grandeza y la capacidad de trabajo. Yo recuerdo, Josefina, ahí en Cedesol, algo que en términos incluso de comunidad judía puede ser muy significativo. Algo que tú mencionabas constantemente y decías que una vez un líder, creo que era Ramón, te decía: queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos seguir estando como estamos. Y creo que esa era una de las, es uno de los elementos fundamentales de lo que se quiere hacer cuando se vive en comunidad, mantener determinado tipo de costumbres, de tradiciones, pero al mismo tiempo sacar a esa gente, o por lo menos entregarle instrumentos que le permitan salir de la pobreza. Es un país que, a pesar de lo que se ha hecho, sigue viviendo la mitad de su población de la pobreza. Hay algo que no funciona. Mira, ayer estuve en el estado de Veracruz y caminé comunidades muy pobres. Y por supuesto, yo ahora trataré de dar 2 o 3 propuestas de cómo realmente superar la pobreza. Pero también creo que sería injusto dejar de reconocer que no ha habido avances. Hoy tenemos becas en niños y en jóvenes que no se tuvieron en todo el resto de la historia del país. Hoy ves muchísimos pisos de tierra que ya son de cemento y donde no viven ahí los animales al lado de la gente. Hoy ves caminos rurales y ves electrificación y ves agua potable. Yo caminé con Xochitl Gálvez muchísimos rincones del país y han mejorado condiciones de vida, y cuando yo dejé la Secretaría de Desarrollo Social había bajado la pobreza, y eso es algo que sí es importante destacar, porque quiere decir que en este país hay esperanza y se puede y se debe bajar la pobreza. Ahora, ¿qué creo que tenemos que hacer para bajar la pobreza de manera mucho más clara? Primero, la economía tiene que volver a crecer, y para que la economía vuelva a crecer yo quiero hacer una propuesta en la comunidad que después la quiero llevar a todo el país. Tenemos que volver a aprender los motores de la economía interna. Yo creo que fue un acierto haber abierto la economía, pero yo creo que nos equivocamos cuando abandonamos el mercado nacional, abandonamos la industria de la manufactura, abandonamos en gran medida la industria de la construcción, no dimos los incentivos correctos al turismo, no dimos los incentivos correctos a abrir más comercios y hacerlo más fácil y hacerlo mejor, porque yo lo sé y cada día lo sé más. No hay mejor política económica y social que la generación de un empleo, y por lo tanto lo que ha pasado en Brasil es lo que tiene que pasar en México, que millones de mexicanos se conviertan en consumidores. Yo prefiero millones de mexicanos consumiendo una casa, un refrigerador, un comestible, un vestido, consumiendo un automóvil, que teniéndolos en la lista de la asistencia social. Y eso solo se logra si regresamos a fortalecer el mercado interno. No con esquemas proteccionistas, pero tenemos que fortalecer el mercado interno. La segunda apuesta es la educación. Y ya más adelante seguramente hablamos de la educación, porque también estuve en la Secretaría de Educación Pública, también conozco al sindicato. ¿Y a la maestra del También conozco a la líder del sindicato. Y sé lo que eso significa. Buena gente la señora. Yo he decidido que Erra Chabot sea mi interlocutor. Todo lo que tiene por venir en la agenda de la educación del país, y lo hará de maravilla. No tengo jamás ninguna duda. La verdad es que después de negociar con la profesora, yo regresaba con mis maestros del IPAD y les decía: todos sus cursos de negociación se quedaron cortitos. Aquí hay una familia muy buena que en un fin de semana me prestó algunas de sus casas en Cuernavaca para hacer una de las últimas negociaciones con la maestra antes de anunciar la calidad, la Alianza por la Calidad de la Educación. Y una de las personas que más quiero en mi vida, que me prestó su casa y las de algunos otros de la comunidad, me dijo: yo te presto lo que quieras para que México sea mejor, pero prométeme que la que se va a quedar a dormir en mi casa eres tú.
proceso de la negociación.